de lo que le conviene. Es que Jesús me ama, es amor, y porque es amor, no me va a condenar. Lea el Evangelio de Juan capítulo 3, en la cual nos dice que el que cree en mí tiene la vida eterna, y el que no cree en mí ya ha sido ¿qué? Condenado. Ahí no nos dice, porque la salvación no es sentimentalismo. Es el amor ágape, en la cual Dios, siendo Dios, se encarnó, dejó su trono de gloria, siendo un ser santo, puro, se contaminó con el pecado suyo y mío. Pecado suyo y mío. Y eso fue lo que lo hizo él en el huerto de los olivos, orar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No solamente de morir, porque Él es la resurrección y la vida, sino el contaminarse del pecado, hacerse pecado, dice Pablo. La preexistencia. Usted tiene un registro de nacimiento. Jesús lo tuvo en la encarnación, pero Él es preexistente, siempre ha existido. Otro tema es la encarnación. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14. Y este verbo fue hecho carne, dice ahí Juan. Se hizo carne, no reencarnar, no la transmigración del alma, eso del hinduismo. Encarnar. No ha habido otra encarnación solamente en la cual Dios, Hijo, Jesús, se hizo como uno de nosotros. Y dice Filipenses, usted puede leer ahí Filipenses capítulo 2 sobre exaltación y humillación de Jesús. Humillación de Jesús. Siendo el Dios, se hizo carne. ¿Y qué implica eso? Bueno, en que Dios pudo destruir toda esta creación y hacer una nueva. Pero esta vez ese plan de salvación fue hacerse como uno de nosotros. Como uno de nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos que a través de la obediencia al Padre podemos llevar una vida de relación con Él. Pero de igual manera, la humanidad, a razón del pecado, la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, separación con Dios y muerte espiritual, muerte física. Alguien tenía en la tierra que pagar ese precio. Y a través de la historia de la humanidad vemos eso. Luego encontramos el capítulo 4 de Génesis, que Adán y Eva inicialmente tienen dos hijos, Caín y Abel. Y estos ofrecían sacrificio para una manera u otra tener esa relación con Dios. Y va a haber el primer derramamiento a través de un homicidio. Pero la muerte de Abel ni cubre ni nos redime del pecado. Luego el Señor establece el primer sacrificio y cubre la vergüenza y la desnudez de la humanidad, en la cual Adán y Eva habían pecado. Ese cordero que representa la salvación, en la cual ese cordero inocente es ofrecido por usted y por mí. Luego Juan va a decir: cuando vea a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la respuesta en la cual Él en su humanidad pagó el precio. Sufrió ahí, como nos dice Isaías 52 y 53. Fue escarnecido, fue azotado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Llevó nuestras rebeliones, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestro pecado. Luego Él va a decir en sus últimas palabras: tetelestai, consumado es, cancelada es la deuda. Ninguna religión puede darte la salvación, ningún hombre te puede dar, solamente en el nombre que es sobre todo nombre, va a decir Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 12. No hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo. Amén. Amén. Él se encarnó,
Luego encontramos otro estudio que es su humanidad. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que al cumplirse el tiempo, no el tiempo suyo ni el tiempo mío, el tiempo de Dios, Jesús, Cristo, vino nacido de mujer. Y sabemos la profecía que tenía que venir a través de una virgen. Esa virgen la cual honramos y no adoramos. Que entre todas las mujeres fue la única que halló gracia, guardada. Una mujer que llevó una vida guardada de gracia para que se cumpliese esa humanidad de Jesús. ¿Y por qué humanidad? Porque Jesús se cansó y a veces cuestionaba, ay, pero tú sí te cansas. También tuvo hambre, tú hacías comilón. Y dicen de Jesús que era bebedor y comilón, ¿no? Comilón. Tuvo también sueño, se cansó, se enojó en su humanidad. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. Él no lo hizo como Dios, lo hizo en su humanidad para darnos ejemplo. ¿Sí? Fue tentado en todo. Fue tentado en lo material. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, en lo que suple lo material al hombre. Si eres hijo de Dios, quieres tener reconocimiento, fama, lo llevó al pináculo del templo. Lánzate, porque según los rabinos, el Mesías ha de venir y ha de estar en el pináculo, y de ahí se va a lanzar, y como dice el Salmo 91, los ángeles lo van a sostener. Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego fue llevado a un monte alto, en la cual Satanás le mostró todas las riquezas. ¿Sí? Todo esto te doy, sí. Postrado, ¿qué? Me adorarás. Me adorarás. ¿Cuántos estábamos así? Arrodillados bajo la servidumbre de Satanás. Y Jesús va a decir sobre ellos, apártate de mí, Satanás. Solo a Dios servirás y a Él solo adorarás. Amén. Todo aquello. Ayer tuve una consejería y terminé como a las 8 y algo. Después de terminar un aseo acá a los caballeros, a las 8. Y esa joven y esa persona me decía ciertas cosas. Y lo que uno entiende, lo que Dios nos dice. Todo aquello que te separa de Dios, de tener relación con Dios, huye de eso. Si es una persona que te hace alejar de tu relación con Dios, bueno, Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, pues, decirle así como a la esposa o al esposo, como fuerte. Más bien usted sepárese, más bien, no es separarse, divorciarse. Tome distancia, guarde silencio, ore por esa persona. Amén. Amén. Vamos rápido. Su deidad. Hebreos capítulo 1 versículo 8 nos dice que Jesús es hijo de Dios y que como hijo de Dios, Dios se ha dado a conocer a través de toda la historia, a través de los profetas, pero esta vez nos ha hablado a través de su Hijo. Jesús es la verdad, la palabra encarnada. Es el Dios visible, el cual podemos ver, que da testimonio que Él es Dios. Y vemos en el Evangelio de Juan de muchos milagros que sustentan que Él es Dios. El Evangelio de Juan capítulo 9 vemos un milagro de creación. Cuando el ciego de nacimiento, Jesús escupe, hace lodo y le hace un ojo nuevo. No como los que habían sido, que habían visto y después ven. No, crear algo nuevo. Acuérdese que Dios, Génesis capítulo 1, creó la materia, creó el tiempo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Vemos el poder de Él sobre la creación cuando la tempestad hizo que esta tempestad hiciera bonanza, se callara. Dios.
Y así encontramos que Jesús es Dios, su deidad. Encontramos de igual manera en Juan capítulo 2, versículo 23, Jesús conoce a todos los hombres, haciendo referencia a la omnisciencia de Jesús. Y encontramos también cuando hace referencia en el capítulo 1 de Juan y hace referencia a la omnipresencia cuando le habla a Natanael, ¿sí? Cuando en el capítulo 1, versículo 48 dice, le dijo Natanael, vamos a leer desde el versículo 47 del capítulo 1 de Juan. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, ¿de qué? Te vi. Omnipresencia. Jesús es Dios. Otro tema en el cual nos habla la cristología es la vida terrenal de Jesús. La obra, la labor de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 13. Lo que hizo Jesús. ¿Sí? Su vida, su labor. Estuvo haciendo bienestar, trayendo sanidad, consuelo. Mateo capítulo 5 nos habla de las bienaventuranzas. Qué mensaje de consuelo, de restauración para el alma angustiada, afligida. Y todo Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7 es el sermón del monte, en el cual nos habla cómo debe ser la vida de aquel que es un discípulo o una persona que ha nacido de nuevo. La vida de Jesús. En Lucas nos habla también que en su vida terrenal como niño se sujetaba a sus padres, pero honraba y yendo al templo y le dijo a María y a José, no sabes que los negocios de mis padres me es necesario estar. Qué hermoso cuando nuestros hijos, nuestras hijas son los primeros en animarnos en buscar de Dios. En que ellos tengan su Biblia y tengan esa relación con Dios y no un ambiente religioso en la casa, sino un ambiente de relación con Dios que es diferente. ¿Qué es un ambiente de relación con Dios? Que lo ven a usted orando y no, ahí vienen mis hijos, voy a arrodillarme para... No, usted tiene esa relación con Dios. Sí, tenemos lo que por tradición nos enseñaron, el altar familiar, pero el altar familiar muchas veces se vuelve en una religiosidad y ellos sienten de que eso es, me toca ir a la iglesia, me toca ahora leer la Biblia con mi papá y mi mamá, pero no te ven a ti, ni ven a mi esposa teniendo una relación personal, que eso dice más que el altar familiar. Oh, eso es fuerte, sí. Es fuerte, mis amados, porque nos quedamos a veces en la tradición del altar familiar y usted no, ya no ora. No tiene momentos personal de leer la palabra. Y encontramos, mis amados, que ese ejemplo que nos da la Biblia en Marcos capítulo 2, que Jesús se levantaba muy temprano después de un arduo trabajo, porque Marcos enseña a Jesús como el servidor, muy temprano para comunicarse con su Padre. Tus hijos, tus nietos, son testigos de que tú tienes esa relación, así como Jesús la tenía con su Padre. Avancemos, y ya estoy terminando. Encontramos también una palabra bastante tremenda, pero aparece en la Escritura, la quinosis. ¿Qué es la quinosis? Ese es un tema que explica lo que los satanistas, escuche bien, querían en contra abogar. Y era que ellos habían matado a Jesús. ¿Sí? Habían matado a Jesús. E incluso, si Jesús es Dios, entonces Dios también muere.
Y se ha visto un señor llamado Friedrich Nietzsche, que él va a decir: Dios ha muerto y los templos son sus sepulcros. ¿Dios ha muerto? No. El tema de la quinosis se refiere a vaciarse. No murió la parte divina, sino su parte humana. Su parte humana. Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 2: me propuse entre vosotros no saber nada, solamente a Cristo que crucificado. Ahí es donde se encuentra la palabra quinosis o kenosis, que se refiere a encubrir, que se refiere en este caso, permítame, despojarse. ¿Por qué? Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, como nos dice primer libro de Samuel, capítulo 16, que Samuel, cuando fue a escoger al sucesor de Saúl, creía que eran los más fuertes, porque el hombre mira la apariencia, Dios mira el corazón. Entonces, cuando nos referimos ahí que él se despojó, que él se vació, es que su parte divina no fue tocada por la muerte. No fue tocada por la muerte. Nos dice, en este caso, Filipenses capítulo 2, versículo 7, que él se humilló a lo sumo. Se humilló en su humanidad y muerte de cruz, no solo muerte, una muerte normal, muerte de cruz. Y hace referencia a eso, despojarse. Y quiero terminar con lo siguiente. Encontramos también otro tema de la cristología o la doctrina de Jesús. La impecabilidad. Cuando estuve en la universidad estudiando filosofía, el profesor de lógica, la lógica consiste en ese razonamiento, en ese pensamiento humano bien elaborado, pero que puede ser mentira o puede ser una certeza, una verdad. Elaborar, construir, usted organizar sus ideas antes de hablar. Y este profesor, sabiendo que este servidor era cristiano porque los viernes, y los que han vivido una vida de izquierda saben que jueves y viernes es donde se colocaba la música protesta, ¿sí? De Mercedes Sosa y Pablo Linares. Y este servidor predicaba en la plaza de la universidad, en voz en cuello. Y ese profesor, al saber, y este profesor decía que era satanista, y bueno, tenía cosas. Una vez me hizo una pregunta y con todo el respeto lo dijo, a Dios y a ustedes. Dijo, Jesús en algún momento, allá de Arco, Jesús algún día tuvo una erección. Así me dijo este hombre. Algún momento él se excitó por una mujer. Oiga, y como usted sabe, el diablo conoce la escritura de Génesis y Apocalipsis. Y conoce todos esos escritos de rabinos y todos esos libros. El más religioso es Satanás. Y encontramos la respuesta en lo que nos dice Hebreos. Hebreos capítulo 4, y lo vamos a leer todos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 16, lo vamos a leer todos, por favor, que esa es la respuesta para ese profesor y para todos. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 16, dice así la maravillosa palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted puede ser tentado, pero el problema es ceder a la tentación. Jesús fue tentado y dice en algunas cosas, en todo. Y todo es todo. Pero no se dio. No se dio a la tentación. ¿Sí? No podemos especular si él tuvo esa experiencia o no, pero la Biblia dice que fue tentado en todo. Pero no se dio. No se dio a la tentación. Amados, y podemos seguir ahondando sobre quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero podemos llegar a conocer, como estamos hablando, de oídas. Pero si usted en su casa, en su trabajo, en la calle, en el lugar donde estés, no hablas con Él, no apartas ese tiempo para seguir conociendo de Él, solamente va a ser un conocer de oídas. Y Él quiere revelarte todos los días a ti, para que lo veas en todo momento. Amén. 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 Y quiero terminar ahí y más adelante continuaremos. Póngase de pie. Ahí. Hable con Dios, hable con Jesús. Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, porque tú no eres temporal, tú eres atemporal. Tú creaste el tiempo, la materia y el espacio. Señor, tú fuiste aquel y eres aquel que nos dijiste que estarías con nosotros solamente los domingos. No. Todos los días de nuestra vida. Pero también nos dices que nos amaste y nos amas hasta el fin. Amén. Ayúdanos a corresponder. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. No en nuestras fuerzas, sino en aquel que nos dejaste como ayudador, que es el Espíritu Santo. Ayúdanos a amarte con nuestra vida, con nuestro tiempo. Ayúdanos. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Amén y amén.